de honor, silenciosa Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, vaso digno de honor y silenciosa virtud. Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, vaso digno de honor, silenciosa virtud. Madre de mi Salvador. Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por este próximo rato vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios, especialmente el capítulo que nos toca hoy, que es el profeta Ezequiel, capítulo 41. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, cumple tu promesa que diste que ibas a capacitar con el Espíritu Santo a todo aquel que lo invocara en el nombre de Jesús. Danos, Señor, el Espíritu Santo con sus dones. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, al poder de la palabra de Dios, que esta haga vida en nosotros y así poder construir su reino. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, seguimos con estos últimos capítulos del profeta Ezequiel, sobre todo estos últimos 8, hablando sobre el templo, la visión del templo que tuvo este gran profeta. Creo que la mejor manera de leer, sobre todo la primera parte de este capítulo, que todo tiene que ver con la medición, la cantidad de codos, de alto, de ancho. Él sigue con esta medición que el Señor le mandó. Pero yo creo que es mejor interpretarlo desde el punto de vista de otra realidad. Yo estoy seguro que aquí el profeta no habla de un edificio público, de un edificio físico, de algo palpable. En el capítulo 47, Ezequiel va a describir un río fluyendo desde el templo. Mientras más lejos el río va, más profundo se hace y florece todo alrededor de donde corre el río. Esto, las personas que dicen que este es un tercer templo que van a construir los judíos, algo descabellado. Esto no es algo que se puede esperar del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, en el monte del templo hay algunos pozos, pero muy profundos y muy pequeños. No es posible que fluyan de esta manera. No creo que esto... Es que no puede ser, lo hablamos la semana pasada, que el pacto que está asignado a ese templo y esa liturgia y esa mediación ya expiró. Y el templo ahora es la iglesia y sobre todo nuestra cabeza, que es Jesús, su eterno sacerdote, está en el cielo. Ya que la Escritura nos ayuda siempre a comprender el Nuevo Testamento, para eso está el Antiguo. Tú nos decías San Jerónimo, el Nuevo está en el Antiguo como el fruto en la flor. O sea que sin entender el primero no entendemos el segundo. Para mí se trata de una visión que apunta al Nuevo Testamento. Hay tremendas similitudes entre el templo de Ezequiel y la visión de la Jerusalén, como les dije la semana pasada, de la Jerusalén que baja de arriba, que dice el apóstol Juan, que es un templo ella en sí, porque Dios mora en toda la ciudad. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 21. Vamos a ver un poco esta comparación. En vez de leer todo esto de los codos y las medidas que no nos dice nada a nosotros, a no ser que queramos especular, y yo no especulo con la palabra de
de Dios. Vamos a hacer una comparación entre este templo de Ezequiel y la ciudad que ve Juan bajar del cielo, la Jerusalén de arriba. Dice el profeta, el monte está puesto en un monte alto. Ezequiel 40, del 1 al 2. Dice la ciudad de Juan, llevado a una montaña alta. Apocalipsis 21, 10. Dice el templo de Ezequiel, alguien con una vara de medir. Ezequiel 43. Dice el Apocalipsis, un ángel con una vara de medir. Capítulo 21, 15 y también 11 y 1. Dice Ezequiel, el templo es medido. Capítulo 40, versículos 5, 42. Dice Juan en el Apocalipsis, la ciudad es medida. Apocalipsis 21, 16. Dice Ezequiel, el templo es un cuadrado. Capítulo 48, 30 y algunos adelante. Dice San Juan en Apocalipsis, la ciudad es un cubo. Apocalipsis 21, 16 cubos cuadrados. Dice Ezequiel, habrá sacrificios. La adoración es central en lo que habla Ezequiel del templo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 43, versículo 13 en adelante. Y en el 46 también. Dice San Juan en el Apocalipsis. Las naciones traen su gloria y hombres trae la adoración. Capítulo del Apocalipsis 22, versículo 26. Dice Ezequiel. No hay abominación en el templo. Capítulo 48, versículo del 4 al 14. Dice el apóstol en el Apocalipsis. Nada impuro puede entrar. Apocalipsis 21, 27 y 21, 8. Dice el profeta, sacerdotes ministran ante el Señor. Capítulo 44, versículo 15 y 31. Dice San Juan en el Apocalipsis, sacerdotes ministran ante Dios. Capítulo 21, del 18 al 20. Dice Ezequiel, 2 puertas para los hijos de Israel. Capítulo 48, del 30 al 34. Dice Juan en el Apocalipsis, 12 puertas para los hijos de Israel. Capítulo 21, versículo 12 al 13. Dice Ezequiel, agua fluye del templo. Capítulo 47, versículo del 1 al 5. Dice el apóstol, agua fluye del trono de Dios. Apocalipsis 22. Dice el apóstol. Dice el profeta. Árboles dan fruto para sanidad, para sanación. Capítulo 27, del 6 al 12. Dice el apóstol en el Apocalipsis. Árboles dan frutos y proveen sanidad, sanación. Apocalipsis 22. Sobre todo 21 y también 21, perdón. Dice el profeta, el Señor estará allí. Capítulo 48, versículo 35. También 43, versículo del 1 al 12. Dice el Apocalipsis, el Señor vamos a ver, dice, Dios tendrá un lugar para su pueblo. Apocalipsis 47, versículo 13 al 48. Dice el Apocalipsis, el lugar del pueblo es el Señor. Capítulo 22, versículo 5. Dice, el Señor estará allí. Capítulo 48, versículo 35. Dice el Apocalipsis, el Señor los alumbra. Capítulo 21, versículo 22. Dice el profeta, no hay ciudad descrita. Dice el apóstol en Apocalipsis, la ciudad no tiene templo. Capítulo 21 y 22. Así que vemos esta gran similitud entre uno y otro. O se refiere específicamente a la nueva Jerusalén, a la iglesia, cuando tenga su triunfo total, o Juan tomó este dato de Ezequiel, como hizo con otras tantas figuras, para representar también precisamente a la iglesia. Pero lo principal es que no es un cumplimiento de un edificio físico en el Monte Moría, sino que es una relación espiritual. La similitud definitivamente es tremenda. La novia, la esposa del Cordero del Apocalipsis 21, lo mismo que ve Ezequiel en su visión.
Las imágenes de Ezequiel sobre el pueblo de Dios como templo, con sacerdotes y sacrificios, es verdaderamente consistente con la descripción de la iglesia del Nuevo Testamento. El Señor preparó un nuevo sacerdocio. Él, sumo y eterno sacerdote, con el sacerdocio de Melquisedec, lo comparte con los presbíteros. También la iglesia va a ser grande, va a abarcar el mundo entero, va a ser católica. Esto es lo que quiere decir la grandeza de este templo, la inmensidad de este templo, que Ezequiel pasa tiempo caminando y midiendo el templo. Eso es para acentuar también la majestuosidad de lo que este templo nuevo, esta iglesia nueva, esta Jerusalén nueva va a hacer. No para dejarnos planos de construcciones, como algunas personas piensan. Ese tipo de escritura es la mejor manera que Ezequiel, esta descripción que nos dejó escrito, esta visión, es la mejor forma que tenía el profeta para demostrar la grandiosidad de la obra de restauración que iba a hacer Cristo sobre la humanidad caída. Es como la visión de los huesos secos que hemos visto volviendo a la vida, y los corazones de piedra, que va a ser reemplazado con corazones de carne. Eso lo vio en el capítulo 36, versículos 26 y 27. Si entendemos el templo de Ezequiel dentro del contexto de esta sección de la Escritura, estamos hablando de una restauración y de una purificación de su pueblo, una adoración nueva, un sacerdocio nuevo, un sumo sacerdote nuevo. Eso verdaderamente es lo que nos va a decir el Nuevo Testamento, el testimonio que hemos visto de 2000 años de iglesia y de la iglesia, nuestra iglesia tan maltratada, cuando sea restaurada por el Señor, que lo va a hacer, no tengan duda, restaurada cual no se ha visto anteriormente. Eso lo tenemos que esperar con el corazón abierto y la mente segura de que el Señor no se equivocó en las promesas y no se va a equivocar en las promesas. Por eso la primera parte nos vamos a obviar con esto que dijimos. Vamos a ver el versículo, leer del versículo 18 al 20 y dice así. Vamos a ver cómo dice. Acá dice: desde la pared de la entrada hasta el interior del templo, toda la pared alrededor, por dentro y por fuera, tenía una decoración de querubines. Oigan bien, estaba decorado el templo con querubines y palmeras entre querubín y querubín. Y cada querubín tenía dos caras, una cara de hombre vuelta hacia la palmera de un lado y otra cara de león vuelta hacia la palmera del otro lado. Estaban pintados por todo el perímetro del templo, desde el suelo hasta arriba de la entrada. Había pintado querubines y palmeras en toda la pared del santuario. El Señor añada bendición a su santa palabra. Estaba labrado, dice, de querubines y de palmeras. El diseño de las palmeras se ha notado con frecuencia antes en el templo de Ezequiel, y también se presentó en el templo de Salomón. Eso lo podemos ver Primera de Reyes 6, 29 y 35. El diseño de los querubines era prominente tanto en el tabernáculo como en el templo anterior. El Señor mandó hacer los querubines, no solo los querubines de figuras de talla, de revestido de oro, de imagen, sino también querubines bordados y querubines pintados en las paredes. Eso lo podemos ver en Éxodo 25, 18, en 22 y en 26. Y en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 35. O sea, que hermano, en el templo de Jerusalén hubieron imágenes en el lugar más santo, en el santo de los santos. Entonces ustedes dirán,
Bueno, ¿y por qué el Señor se ofendió tanto cuando entraron imágenes en la época de, la, de los persas, y antes de llegar Nabucodonosor también? ¿Por qué se puso el Señor tan furioso cuando entraron imágenes de otros dioses en el lugar santo? Y esa es la respuesta, porque el problema no es la imagen, el problema es el ídolo. ¿Y qué cosa es un ídolo? Un ídolo es lo que ocupa. El ídolo no es per se, por la misma escultura o lo que sea, no es un ídolo. Es lo que tú internamente haces de esa escultura, hablando del pueblo judío. Tú puedes ver una escultura y la ves, qué bonita, o ves la escultura y te recuerda, qué sé yo, a Moisés o Abraham, y ya, está bien, eso está bien. Ahora, tú ves una escultura y tú piensas que esa escultura es Dios vivo, tú tienes un problema. O sea que tú ves que el problema no es la escultura, el problema es lo que tiene el hombre adentro. Claro, el pueblo de Israel, estamos hablando de 3000 y tantos años, era un pueblo todavía, podemos decir, bastante atrasado, rodeado de pueblos paganos que sí eran idólatras porque adoraban esculturas. Por eso que el Señor fue tan radical con el mandamiento: no te harás escultura de nada. Pero no solo de personas, ni del sol, ni de los pájaros, ni de las estrellas, ni de un animal, ni un pajarito, ni un pato, nada. Porque también se adoraban animales. El Señor sabía que si Israel tenía una imagen, qué sé yo, que se hizo de una gallina, a lo mejor terminarían adorando la gallina como un dios doméstico. Por eso que el Señor prohíbe radicalmente. Ahora, si ustedes te fijan en el Nuevo Testamento, el Señor no dice una sola palabra de imágenes. Habla, sí, en contra de poner lo que no es Dios en el lugar de Dios. Pero no habla de imágenes cuando resume los mandamientos en dos, que dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí no menciona para nada las imágenes, porque ya está implícito que tú no puedes tener otro Dios. El problema en este momento con las personas que no son católicos pasa como con Israel. El problema lo tenemos nosotros, el problema lo tienen ellos. Yo no conozco ningún católico que piense que una imagen de San Juan Bosco es Dios viviente. Y si lo hubiera que internarlo inmediatamente. Yo no conozco ningún católico que piense que un Cristo clavado en la cruz, es el Señor sufriente en el Calvario, que está vivo y le duele las heridas. No conozco a ninguno. Mira que yo he viajado, ni siquiera en las personas más incultas que tú puedes conocer, o vamos a decir, de más bajo nivel, que han tenido oportunidad de estudiar y de engrandecer el pensamiento. En las personas más simples, vamos a poderlo decir, que tú te puedas encontrar católico, tú le preguntas, ¿esa imagen está viva? ¿Es Dios? Y te van a decir que no. O sea que el problema que dicen ellos que tenemos ídolos no es nuestro, es de él, es de ellos. Ellos piensan más en las imágenes que nosotros. Yo nunca pienso en una imagen. Yo tengo mi casa llena de íconos, pues donde quiera que miras ves un ícono. Yo paso todos los días por ahí. Yo no voy a pensar que esos íconos son Dios. Algún día miro, por ejemplo, al frente tengo el icono del Apocalipsis, Juan sentado sobre, el Señor sentado sobre los candelabros y Juan durmiendo, y me recuerda el Apocalipsis, o veo el icono de la Virgen María o de Cristo Pantocrator y me recuerda a Cristo y hago la señal de la cruz, no porque sea un Dios vivo, sino porque me recuerda que hay algo que yo tengo que adorar, que no es eso, que es lo que eso hace en mí, que yo traiga a la memoria la presencia de Dios. O sea que el problema está en ellos, está en la mente de ellos. Y es perder el tiempo aclararle, porque tú le dices, yo soy católico, yo no adoro imágenes. Y ellos te dicen, sí, tú adoras imágenes. Bueno, ¿qué tú vas a hacer? Si una persona viene y te dice, tú eres ruso, y tú le dices, no, yo no soy ruso, mira el pelo que es mío no es rubio, y te dice, no, sí, tú eres ruso. Lo único que hay que hacer es virar la espalda no, porque esa persona no es ignorante, esa persona o es terca, o tiene un problema, o está manipulada. Por eso vemos
que en Israel, y lo vemos aquí claramente, tanto en el templo de Salomón como en el templo futuro que ve Ezequiel, hay imágenes. Como nadie las iba a adorar, pues ya eso no son ídolos. Las imágenes que metieron dentro del santo en las últimas etapas de Israel, antes que llegara el castigo y la restauración, sí, ellos creían que eran Dios. Por eso es que el Señor se puso tan bravo y trajo la desgracia sobre Israel. O sea, que la idolatría no es lo que está afuera, la idolatría lo crea lo que está dentro de ti. Sé que con ellos eso es perder el tiempo, pero con ustedes que me están viendo en estos momentos, es que yo se los quiero pues aclarar. Los querubines dice que tenían dos rostros. Eso también es muy de Ezequiel. Un rostro de hombre y un rostro de león. En Ezequiel 10:14 y después, curiosamente, en Apocalipsis 4:7. Por eso le he dicho que el libro de Ezequiel está muy relacionado con el libro del Apocalipsis. Tienen que entender la figura en Ezequiel para entender las figuras en el Apocalipsis. Los querubines de Juan van a tener 4 rostros, no 2, sino 4. Así que se señalan 2 de las 4 caras y se representa en el diseño, como si duplicaran estas 2 caras que había en el templo, diciendo que en el templo de nuevo va a ser todavía superior. Podemos pensar místicamente estos 2 tipos de vida representados por las 2 caras de los querubines, siendo uno hombre y el otro un león. Podemos interpretar por el simbolismo anterior de la profecía que esto sugiere la perfecta realización de la vida creada y su perfecto ejercicio en el dominio de esta vida, en la cara de hombre y en la cara de león, que es el rey de los animales. Vamos a ver el versículo 21 al 20 y dice así: las pilastras de la puerta eran cuadradas. Delante del santuario había un mueble con apariencia de un altar de madera de 3 codos de alto y 2 codos de largo. Sus ángulos, su base y su lado eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. Altar de madera. Este no parece ser el mismo altar mencionado previamente en Ezequiel 47 de una semana pasada. Este altar es demasiado pequeño para el sacrificio de animales. Les dije que el altar del templo de Herodes y del templo de Salomón no era una mesa, era una plataforma grandísima, posiblemente más grande que este cuarto donde yo estoy y muy elevada, con canales para que corriera la sangre de los animales. Era el altar de los sacrificios. Se podían sacrificar 2 o 3 y 4 animales al mismo tiempo. Por eso que es imposible que esta mesa del altar sea tan pequeña, con una altura de un poco más de 5 pies, alrededor de 1,5 metros y una longitud menos de 3 pies, hecho de madera y normalmente cubierto de metal. Este es probablemente el altar del incienso que se encontraba dentro del edificio del templo. Era una representación de la oración del pueblo de Dios. Cuando se llevaba el incienso 4 veces al día, suba mi oración como el incienso delante de ti, mi Señor. También podemos ver que aquí nos está diciendo el profeta que en el antiguo templo había sacrificio de muchos animales, por eso era un altar grande. Nos está diciendo que en el nuevo templo no va a haber sacrificio de animales, por eso el altar es una mesa, porque el centro del sacrificio va a ser la Eucaristía. ¿Y dónde se comió la primera Eucaristía? En una mesa. Por eso vemos que ya aquí se está estableciendo el tipo de adoración del nuevo pacto.
Porque recuérdense, sin sacrificio, sin sacerdocio, sin víctima y sin altar, no hay adoración. Por eso, yo creo que aquí es el cambio de paradigma, el anunciarnos que ya que el sacrificio hecatómbico no sé si esa palabra existe, del Antiguo Testamento, que eran verdaderamente hecatombes de animales que morían, ya no va a ser necesario en el nuevo templo, porque una sola persona, Cristo Jesús, va a suplir absolutamente todos los sacrificios. Y en él mismo se va a centrar la adoración, porque eres sacrificio, ofrenda y sacerdote al mismo tiempo. Por eso es bien interesante. Al mismo tiempo también hablando del altar del incienso, es el holocausto también del pueblo de Dios, lo que subía agradable a Dios. También eso puede estar anunciando la nueva adoración del pueblo de Dios. Curioso también que este altar se parece mucho al altar de los panes de la preposición. A lo mejor no se parece tanto al altar del incienso porque es más chico el altar del incienso, pero sí había una mesa en el lugar santo que se llamaba la mesa de la preposición, donde se ponían, curiosamente, 12 panes que estaban toda la semana puestos ahí. El sábado los sacerdotes lo ingerían, lo comían y ponían los panes nuevamente. Y se recuerda, esos fueron los panes que el rey David tomó y se los dio a comer a sus seguidores. Estaba en la guerra contra el rey Saúl, y que el sumo sacerdote se enojó tanto y que Saúl le dijo que esos panes estaban ahí, que a Dios no lo necesitaba, que sin embargo sus hombres que estaban luchando por la voluntad de Dios sí lo necesitaban. O sea, curiosamente, esto no solo nos recuerda el sacrificio de Cristo, el altar pequeño, sino que nos recuerda el altar del pan. Eucaristía, altar del pan. Altar con pan en el lugar santo del templo de Jerusalén, altar con el pan eucarístico que se convierte en el cuerpo de Cristo sobre nuestros altares. O sea que la semejanza es tan grande que es imposible, a no ser que esté cegada la mente, que tu mente espiritual esté cegada, no ver la relación de uno con otro. Vamos a ver versículos 23 y 26, y dice así: el santuario y el santo de los santos tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 jambas que podían girar, 2 jambas para una puerta y 2 para la otra. En la puerta del santuario había pinturas de querubines y de palmeras, como las que habían en las paredes. Por el exterior del frontispicio del vestíbulo había un baldaquino de madera. Había ventanas enmarcadas y una representación de palmas a uno y otro lado del vestíbulo, y también en las habitaciones contiguas del templo y en el baldaquino. En cada puerta habían dos hojas, dos hojas que se abrían a ambos lados, que cerraban y abrían la puerta. La puerta era de algún tipo de construcción aparentemente plegable, con 2 palmeras, posiblemente articuladas, de alguna manera que estaban articuladas. Me imagino que como esos adornos que se abren y se forman las palmeras, y después cuando se abren no se ve cómo se cierra, se vuelven a integrar una con la otra. Sobre esta puerta podemos especular, que es lo que estamos haciendo, y podemos ver un poco la espiritualidad de Ezequiel, de este gran profeta, de la espiritualidad del templo de Ezequiel. Estas puertas que vemos nos están hablando de la Eucaristía y del bautismo. Acuérdense que han llamado eucarístico de Juan en el Apocalipsis: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si abres, me quedo a cenar contigo. También entramos a la iglesia por medio del bautismo. Antiguamente,
y algunas iglesias modernas se está retomando de nuevo la idea. La pila bautismal estaba a la entrada de la iglesia. Yo mismo cuando era joven decía, pero la pila bautismal debe estar delante del presbiterio para que la gente pueda apreciar y ver bien el bautismo, no arrinconada a la entrada. Pero después que he conocido las cosas y he crecido, me he dado cuenta que la pila bautismal estaba en la entrada de la iglesia, porque eso simbolizaba que tú ibas a entrar a la iglesia por medio del bautismo. Por eso cuando tú llegabas a la iglesia, lo primero que te veías era la pila bautismal. Sin esto tú no entras. Sin el bautismo tú no entras. Y por eso son las pilas de agua bendita, por eso nos mojamos los dedos y hacemos la señal de la cruz, para recordarnos que si yo tengo acceso a la adoración es porque yo soy un bautizado, un hijo de Dios. O sea que, fíjate como todo esto, como va a ser también el Apocalipsis de Juan, como todo apunta a estos dos misterios del nuevo pacto, el bautismo y la Eucaristía, la dispensación de la gracia del Señor. Dice también que había muchas ventanas. En el templo de Israel, lo que era el templo, el lugar santo, el templo, el edificio del templo en sí lo constituía el santo y el lugar santísimo. En esos dos lugares no había ventanas. Solamente se alumbraba con la luz de la menora, y lo que alumbraba adentro, el lugar santo. Era bastante oscuro. Sin embargo, aquí hay ventanas. Quiere decir, y va a decir Juan en el Apocalipsis que la ciudad está llena de luz porque Dios es nuestra luz. Quiere decir que va a ser un lugar luminoso, va a ser un lugar lleno de claridad, porque Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. Y así como por la ventana entra la luz, por las ventanas entra la gracia. Por las ventanas del templo de nuestra iglesia no puede entrar el mundo. Porque cuando el mundo entra por las ventanas a nuestros lugares, entra la suciedad del mundo y nos contaminamos y terminamos tan sucios como el mundo, como está sucediendo ahora. Nosotros no tenemos que adaptarnos al mundo. El mundo se tiene que adaptar a nosotros. No porque seamos superiores, sino porque tenemos la palabra de Dios, que es la regla de convivencia como seres creados y adoradores que el Señor tenía en mente para nosotros y que va a tener en la restauración. Había dos puertas, un portal de madera en el atrio exterior y da una descripción tremenda. Y todo tiene sentido si Ezequiel describe un templo futuro, como algunas personas piensan y andan esperando y diciendo que todos los materiales. No, este detalle de Ezequiel nos está diciendo ese portal de madera es el espacio que el hombre tiene que superar en lo que sabe de su vida cotidiana y entra al lugar santo, al templo. Lo que en las iglesias antiguas, que expliqué la semana pasada, era el nástex. Así que vemos que todo este templo que ha corrido tantos ríos de tinta, que tanto se ha especulado, que tanto se ha delirado, es sencillamente una prefigura de la iglesia, de la nueva Jerusalén que baja del cielo. Este es un pequeño capítulo que termina aquí, pues seguiremos por la semana que viene con el próximo capítulo, pero antes quiero recordarles de nuestro viaje a Israel. Estamos saliendo de Miami el 24 y del lugar que ustedes estén el 24 de marzo y estamos regresando el 4 de abril, martes santo. ¿Por qué regresamos martes? Porque vamos a estar en la procesión de las palmas el domingo de Ramos en Jerusalén, que va de Betfagé a Jerusalén. Ya nos queda poco tiempo. Israel exige un mes antes, tenemos que dar ya la relación de las personas que van a ir. Por eso, si alguno de ustedes tiene intenciones de ir, yo les ruego que no lo dejen para última hora, porque siempre pasa. A última hora muchas personas se apuntan y ya no tenemos, sobre todo los pasajes en avión, que son difíciles de conseguir. Ya no tenemos pasajes en avión, ya no tenemos reservaciones y tenemos que decirle que no. Todos los años se quedan mucha gente que no pueden ir. Por eso considérenlo que si tienen la posibilidad están pensando ir con nosotros este viaje número 34, pues ya decidirse a apuntarse en la lista, ya para saber que vamos a contar con ustedes. Como siempre, como terminaban los judíos en el día de la Pascua, les digo a ustedes, lo que pasa es que los judíos decían el año que viene en Jerusalén, y ahora yo les digo en marzo en Jerusalén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.